Génesis 37:9. José tuvo otro sueño, y no tardó en contárselo nuevamente a sus hermanos. Les dijo: he tenido otro sueño. Esta vez vi que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Este nuevo sueño, aún más simbólico y osado que el anterior, encendió una chispa más intensa de rivalidad en el corazón de sus hermanos. José no comprendía del todo la dimensión espiritual y profética de lo que estaba viendo, pero su alma inocente se sentía impulsada a compartirlo, sin prever las consecuencias. Aquella visión celestial no solo apuntaba a una futura elevación de su vida, sino a una dinámica divina en la que, a pesar de su juventud, él sería colocado en una posición de liderazgo y bendición por encima de toda su casa. El lenguaje del sueño ya no solo incluía a sus hermanos, sino también a su padre y a su madre, representados en los astros mayores. Esto, por supuesto, sería visto como una afrenta, incluso por Jacob. Génesis 37:10. Cuando contó el sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es ese sueño que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Aunque Jacob lo reprendió de manera inmediata, en lo profundo de su corazón, el patriarca sabía que los sueños no eran triviales, especialmente los sueños proféticos como los que José estaba teniendo. Su respuesta fue una mezcla de corrección paternal y desconcierto, una reacción entre lo racional y lo espiritual. Jacob había tenido sueños que lo marcaron toda su vida. Por lo tanto, aunque exteriormente lo desestimó, en su interior empezó a considerar que, tal vez, el más joven de sus hijos estaba destinado a un rol muy especial. Este conflicto entre lo que se ve y lo que se cree, entre lo que se desea y lo que Dios decreta, será el telón de fondo de todo lo que está por ocurrir. Génesis 37:11. Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. La envidia comenzó a transformarse en hostilidad. Ya no se trataba de un resentimiento pasajero, sino de un fuego silencioso que crecía cada día más. José, sin quererlo, se había convertido en la imagen de una amenaza para ellos. El amor especial que su padre le tenía, unido a estos sueños que lo colocaban por encima de todos, alimentaban un resentimiento cada vez más difícil de ocultar. Pero Jacob, sabio por los años y marcado por su experiencia con Dios, no desechó lo que escuchó. Guardó estas palabras en lo profundo, tal como más adelante lo haría María con las palabras sobre Jesús. Porque los sueños de Dios, cuando son auténticos, no mueren por la duda o el rechazo. Permanecen latentes, creciendo en silencio hasta que el tiempo de Dios los manifiesta. Génesis 37:12. Un día, los hermanos de José fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. Esta decisión, aparentemente rutinaria, sería el punto de partida de una cadena de eventos que cambiarían para siempre el destino de José, de su familia, y eventualmente del pueblo de Israel. Mientras ellos se alejaban, José permanecía bajo la vigilancia de su padre, probablemente por su juventud y por la confianza que Jacob depositaba en él. Pero los caminos del Señor son misteriosos. El aparente abandono de un hijo por parte de su padre se convertirá en una intervención divina para cumplir una promesa mayor. Génesis 37:13. Israel le dijo a José: tus hermanos están apacentando el rebaño en Siquem. Ven, que voy a enviarte a ellos. Y él respondió: aquí estoy. La disposición inmediata de José revela su carácter obediente y puro. No se resiste ni se excusa. Está listo para cumplir la voluntad de su padre. Esta simple obediencia, sin embargo, lo conduce a uno de los momentos más oscuros de su vida. A veces, seguir la voluntad de un padre puede abrir el camino hacia el sufrimiento, pero también hacia la gloria, porque en la voluntad obedecida, incluso en medio del dolor, Dios está obrando. Génesis 37:14. Israel le dijo: ve a ver cómo están tus hermanos y cómo están los rebaños, y tráeme noticias. Entonces lo envió desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. En esta breve escena, José se convierte en una figura mesiánica, enviada por el padre hacia sus hermanos, llevando consigo una misión de paz. Pero el mundo de los celos y la maldad no está listo para recibirlo. El valle de Hebrón simboliza el lugar de origen, de paz y de protección, mientras que Siquem representa el lugar donde el destino se tuerce.
donde los hermanos ya no ven a José como familia, sino como enemigo. La distancia entre Hebrón y Siquem será la metáfora del viaje, desde la inocencia hasta la traición. Génesis 37:15. Un hombre lo encontró dando vueltas por el campo y le preguntó, ¿qué buscas? Esta escena, aparentemente casual, es una clave espiritual. En medio del camino, Dios permite encuentros que parecen fortuitos, pero que en realidad son necesarios. Este hombre anónimo, sin nombre ni historia, representa muchas veces a los mensajeros invisibles de Dios, a los que guían sin llamar la atención. José no sabía exactamente dónde estaban sus hermanos, y Dios, que todo lo orquesta, usó a ese hombre para llevarlo hasta donde debía llegar, porque los designios del Altísimo son tan sutiles como poderosos. Génesis 37:16. José respondió, estoy buscando a mis hermanos. Por favor, dime dónde están apacentando. No buscaba su propio beneficio, ni riquezas, ni reconocimiento. Solo deseaba cumplir el mandato de su padre y estar con sus hermanos. Pero el corazón del hombre, cuando se deja dominar por el odio, ya no reconoce a quien viene con buenas intenciones. José no sabía que su inocencia iba a ser aplastada por el desprecio y la crueldad. Sin embargo, su búsqueda se convirtió en parte del gran plan divino, donde lo que parece una tragedia personal se transforma en redención colectiva. Génesis 37:17. El hombre le dijo, «Se han ido de aquí». Los oí decir, «Vamos a Dotán». Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Dotán, el lugar del encuentro con la traición, se convierte en un símbolo del momento, en que el alma justa es entregada en manos de los injustos. José va sin temor, sin sospechas, su corazón está limpio. Pero lo que le espera en Dotán no es una bienvenida, sino una emboscada. Y sin embargo, lo que para el hombre será traición, para Dios será el inicio de una obra majestuosa. Porque los caminos de Dios siempre comienzan donde terminan los planes humanos. Génesis 37:18. Y sucedió que cuando sus hermanos lo vieron venir desde lejos, aún antes de que se acercara a ellos, conspiraron contra él para matarlo. Lo reconocieron por su túnica de colores, aquella prenda que su padre le había dado como símbolo de preferencia y bendición. Pero para ellos, esa túnica era una herida abierta, un recordatorio constante del favoritismo de su padre y de los sueños arrogantes que su hermano menor les había contado. Fue entonces cuando la envidia y el resentimiento, guardados en silencio por tanto tiempo, encontraron su cauce en el deseo de eliminarlo. No lo veían ya como a un hermano, sino como a una amenaza, como a un obstáculo viviente al que había que silenciar. Y decidieron que su desaparición les traería paz, como si la muerte pudiera reparar la herida del alma, que solo la humildad y el perdón pueden sanar. Génesis 37:19. Se dijeron unos a otros, «He aquí viene el soñador». Aquella expresión no era solo una descripción, sino una burla, una acusación, una etiqueta que convertía a su hermano en una figura ridícula y prescindible. Llamarlo soñador era minimizar la profundidad de sus visiones. Era reducirlo a un idealista ingenuo. Pero en verdad, no se burlaban solo de José, sino del propósito de Dios que latía detrás de sus sueños. Reírse de un soñador puede parecer inofensivo, pero cuando el sueño ha sido inspirado por el cielo, burlarse es rechazar la voz de Dios sin saberlo. Génesis 37:20. Propusieron entre ellos, «Venid ahora y matémoslo y echémoslo en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». En este versículo se desnuda el corazón, humano en su crudeza, la violencia como respuesta al amor, el odio como reacción a la elección divina. Lo querían borrar de la historia, como si matar al hombre pudiera matar también lo que Dios había revelado. Pero los sueños de Dios no mueren con los cuerpos, porque su palabra es más fuerte que la tumba. Pensaron que silenciando al soñador se terminaría la profecía, pero lo que harían sería exactamente lo que Dios usaría para cumplirla. Génesis 37:21. Pero Rubén, el mayor, oyó esto y trató de librarlo de sus manos, y dijo, «No lo matemos». Fue una chispa de humanidad en medio del fuego del odio. Rubén no quería ver derramada la sangre de su hermano, y aunque no tuvo el valor de enfrentarlos con determinación, propuso una alternativa menos cruel. Su conciencia aún conservaba sensibilidad, y buscaba salvar a José
sin provocar una rebelión entre sus otros hermanos. Él sabía que la sangre derramada clama desde la tierra, y que, Génesis 37, 22, dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, pero no pongáis manos sobre él. Su intención era librarlo de sus manos, para después devolverlo a su padre. Rubén buscaba ganar tiempo, esperando que las emociones se calmaran. Planeaba volver en secreto para sacarlo del pozo, como quien rescata una esperanza perdida. Pero su intento fue tímido, insuficiente frente a la fuerza del rencor colectivo. A veces, el bien intenta manifestarse en silencio, pero cuando no se levanta con firmeza, termina siendo arrastrado por la corriente del mal. La bondad temerosa es también cómplice si no actúa. Génesis 37, 23. Y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta. Esa prenda que representaba su distinción fue arrancada como si quisieran borrar su identidad. Despojarlo de la túnica era para ellos como despojarlo del amor de su padre, como si al quitarle eso, pudieran restablecer el equilibrio en sus corazones heridos. Pero no sabían que el verdadero favor de Dios no está en una túnica visible, sino en un propósito eterno. José fue desnudado de su vestidura, pero no de su destino. Génesis 37, 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. El pozo seco se convirtió en prisión. No había agua, no había salida, solo oscuridad y soledad. Allí el soñador debió mirar hacia arriba, hacia el único lugar donde quedaba esperanza. La cisterna representa esos momentos en la vida donde no hay consuelo humano, donde todo parece perdido, y donde el alma aprende a clamar no a los hombres, sino a Dios. José, traicionado por su sangre, fue arrojado al abismo, pero no al olvido de Dios. Génesis 37, 25. Luego se sentaron a comer pan. ¡Qué contraste tan doloroso! Mientras José agonizaba en la cisterna, sus hermanos comían como si nada. Así puede ser el corazón humano cuando ha callado su conciencia. Frío, indiferente, capaz de convivir con el sufrimiento ajeno sin conmoverse. Alzaron luego sus ojos y vieron una compañía de ismaelitas que venía de Galad, con sus camellos cargados de especias, bálsamo y mirra, que llevaban a Egipto. Sin saberlo, se aproximaban los instrumentos del plan divino. Aquellos mercaderes no eran solo comerciantes, eran portadores del futuro. Génesis 37, 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Judá no hablaba movido por misericordia, sino por conveniencia. Para él, si no ganaban algo, ¿de qué servía el crimen? No pensaba en la vida de José como algo sagrado, sino como una oportunidad de obtener beneficio. Así, el comercio entró en escena, y la vida humana se convirtió en moneda de cambio. Judá propuso venderlo, como si un hermano fuera un objeto que se puede negociar. Pero en medio de esa intención oscura, Dios tejía su historia redentora. Negociar. Pero en medio de esa intención oscura, Dios tejía su historia redentora. Génesis 37, 27. Venid y vendámoslo a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él. Porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. ¡Qué ironía más amarga! Se excusaron diciendo que no querían mancharse las manos, y sin embargo lo entregaron como esclavo. Quisieron limpiar su conciencia con palabras, pero sus actos gritaban lo contrario. Es más fácil justificar una acción malvada que confrontar la culpa. Dijeron, es nuestro hermano, pero lo trataron como a un desconocido. El dolor de la traición no está solo en la herida, sino en quien la provoca.